fecha, un día concreto del calendario. ¿Un día? Sí, el día de la bestia. Si la gente pueden imaginarse, imagínense que el 9/11 de los Estados Unidos haya ocurrido 2 y 3 veces. En la misma fecha del almanaque, tremenda destrucción. Entonces, el primer templo, el segundo templo, la expulsión de España, que siempre hablamos de la Inquisición, muchas cosas ocurrieron todos el mismo día. Recordaremos el día más luctuoso del calendario judío. El día en que casi todas las tragedias que podemos enumerar, máximas tragedias, han sucedido en el día de 9 de Av del calendario hebreo, siendo cual fuese el día que coincide en el calendario gregoriano. Podríamos nombrar ahora desde las expulsiones de los judíos de Inglaterra y de España y de Provenza, desde las matanzas en diferentes partes de Europa, las cruzadas. Podemos nombrar días más por calendario hebreo el atentado a la mutual, al edificio, a la comunidad judía de Argentina. Y podríamos nombrar la inauguración de las cámaras de gas de Auschwitz y el comienzo de la Primera Guerra Mundial con las consecuencias que todos conocemos. Muchas veces que está en Merirí, por eso se llama destructor, se llama exterminador, ataca de muchas maneras. Dicen los rabinos que el que ve a este demonio cae muerto inmediatamente. El que ve a este demonio cae muerto. Y no digamos que este domingo, como dije, se recuerda por medio de un ayuno total. Y lamentamos las destrucciones de los templos, las cruzadas, la Inquisición, el Holocausto y todos estos eventos bien negativos que comenzaron este día específico del 9 de Av. Te voy a enseñar esto, quiero que tengas papel y lápiz a mano y lo vamos a estudiar. Resulta que ustedes saben que nosotros manejamos el calendario judío, el calendario hebreo. Nosotros no usamos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nosotros usamos el calendario judío y entramos al mes de Tamuz. Y de Tamuz pasamos al mes de Av. Durante esta época del mes de Tamuz, 17 de Tamuz, hasta el 9 de Av, entra una temporada cada año. Y esta temporada es de un oponente llamado Ketet Meriri. Ketet Meriri se escribe K-E-T-E-B, Meriri. Y este es un oponente. Este oponente se encarga de atacar con tribulaciones, ataca con depresiones, ataca con altibajos emocionales. Las tragedias del 9-11 empiezan siempre 3 semanas antes, en el 17 de Tamuz. El demonio hebreo Ketet Meriri siempre repite la misma secuencia. Primero se presenta en el día 17 de Tamuz y finalmente los masacra en el 9-11. Ketet Meriri. Quiero empezar demostrando que las 15 principales tragedias judías de la historia fueron en el 9 de Av. Y después comprobaremos que cada una de ellas vino precedida por un acontecimiento previo en el 17 de Tamuz. Veamos primero las tragedias, empezando por la famosa travesía del desierto en Egipto, con 600.000 muertos en el 9 de Av. En segundo lugar tenemos la destrucción de su primer templo, Templo de Salomón,
por parte de los babilonios, con 6 millones de judíos deportados y esclavizados en el 9 de Av. Luego también tenemos la destrucción del segundo templo por parte de los romanos, con 2 millones de judíos asesinados en el 9 de Av. Durante el segundo templo, 2 millones de judíos fueron matados por los romanos. 2 millones. La mayor tragedia de todas empezó 60 años después, cuando los romanos acabaron con la rebelión de todo Israel en el 9 de Av del año 135, en el que mataron a 4 millones para sumar en total 6 millones de judíos exterminados por los romanos en el 9 de Av. Como vamos comprobando, el demonio hebreo Ketem Meriri siempre los ataca de 6 en 6, siempre los ataca en el 9 de Av, y esa es la razón por la que el arado de las ruinas del segundo templo de Jerusalén también fue en el 9 de Av. Las 5 grandes tragedias judías de la antigüedad fueron en el 9 de Av, y según cuentan los rabinos, todo fue por culpa del demonio hebreo Ketem Meriri. La Edad Media se caracteriza por las cruzadas del 9 de Av, y la primera matanza de las cruzadas se dio en Normandía, donde mataron a los 6.000 judíos que había en la zona. Dentro de las cruzadas hay que destacar también la famosa quema del Talmud en París en el 9 de Av, para después expulsarlos también de Inglaterra, Francia, Castilla y Aragón en el 9 de Av. En esta ocasión se dice que los cruzados mataron a 1.200.000 judíos en la Edad Media, 600.000 judíos asesinados en Israel, sobre todo en Jerusalén, otros 600.000 judíos asesinados en Europa, para una vez terminada la Edad Media, matar, expulsar o convertir por la fuerza a los 600.000 judíos que había en España en el 9 de Av de 1492. Esto es real, pero para la gente es locura, para el mundo es locura. Tisha B'Av, el 9 de Av, entró en la historia moderna cuando coincidió con el 1 de agosto de 1914, marcando el primer bombardeo alemán a Rusia en la conflagración que se transformó en la Primera Guerra Mundial y que sentó las bases para el inimaginable genocidio y carnicería de la guerra consecuente. Alemania entró en las guerras mundiales en el 9 de Av y empezó con los talleres de higiene racial en el 1 de agosto de 1933, que como podemos comprobar era el 9 de Av. Luego los nazis ordenaron llevar a cabo la solución final en el 9 de Av de 1941, inauguraron las cámaras de gas de Auschwitz, en las que mataron a 4 millones de judíos en el 9 de Av, también empezaron a deportar a los judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka en el 9 de Av de 1942 y crearon las primeras pastillas de jabón hechas a base de la grasa de los judíos en el 9 de Av de 1943. Con nosotros hacen botones y jabón. ¿Pero quién te lo dijo? Un hombre que lloraba y dijo que con nosotros hacen botones y jabón. En Treblinka gasearon a 780.000 judíos en poco más de 4 meses. Deportaban y mataban 6.000 judíos del gueto de Varsovia cada día, como en Auschwitz, donde también mataban a 6.000 judíos todos los días, hasta que finalmente mataron 4 millones, y las grandes matanzas de Auschwitz terminaron en el 29 de julio de 1944, que era el mismo 9 de Av en el que informaron sobre el primer campo de concentración liberado, Majdanek, con más de 400.000 judíos asesinados, puede que incluso 1 millón, y según cuentan los rabinos, todo fue por culpa del demonio hebreo Ketem Meriri. Así como sucedió en la antigüedad o en la Edad Media, todas las tragedias del Holocausto fueron en el 9-11, y es por eso que la mayoría de las comunidades religiosas usan el 9 de Av para llorar a sus 6 millones de víctimas. Los judíos ultraortodoxos ven el 9 de Av como una forma de rememorar los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Tisha B'Av es el problema más grande que tienes en tu vida. Es que no es para menos. Estamos hablando de la mayor maldición de todos los tiempos, una posesión demoníaca para matar a todos los judíos en 9-11. Los rabinos recalcan que el demonio hebreo Ketem Meriri siempre los ataca de 6 en 6. Aunque nosotros no seamos judíos, no podemos ser tan intolerantes como para seguir censurando el testimonio de las víctimas. Son ellos los que sufren todas estas tragedias y debemos escucharlos, debemos prestarles atención cuando destacan, por ejemplo, que para poder crear Alemania, Prusia y su aliado italiano tuvieron que ganarle a Austria en el 21 de julio de 1866. Fue entonces cuando Prusia se convirtió en la principal potencia centroeuropea el 9 de Av del año 1866, y para poder crear el Imperio Alemán también tuvieron que ganar la guerra franco-prusiana con la primera derrota francesa en la batalla de Worth el 6 de agosto de 1870, que también era el 9 de Av.
El Imperio alemán se quedó con las victorias en Prusia en el 9 de Av, porque todo formaba parte del plan macabro del demonio hebreo Keteb Meriri. Hay que reconocer que los rabinos tienen muchísimas razones para creer en el demonio hebreo Keteb Meriri. No lo digo solo por lo sucedido en el Holocausto. El antecedente del Holocausto en Europa Oriental fue la gran masacre conocida como el Diluvio. Fue entonces cuando el judío Sabtai Tzvi se proclamó el Mesías en el 9 de Av de 1648. Esto fue lo que inspiró uno de los movimientos mesiánicos más importantes de la historia judía. Finalmente parecía que los judíos tenían su Mesías, pero los cosacos polaco-ucranianos mataron al 80-90% de los judíos del este de Europa y obligaron a emigrar al resto. 600.000 judíos asesinados por los cosacos con la ayuda de los tártaros en 1648, mientras que el precedente más inmediato de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 60 millones de personas, fue la Guerra Civil Española, en la que los nazis intervinieron en el 28 de julio de 1936, que también era el 9 de Av. El mismo 9 de Av en el que Franco promulgaba el bando de guerra contra el gobierno republicano y las brigadas internacionalistas, en las que había 6.000 judíos, siendo la mayoría soviéticos, que supuestamente habían matado y enterrado en secreto al zar en el 18 de julio de 1918, que también era el 9 de Av. Ahí fue cuando los zaristas del ejército blanco vengaron al zar matando a cientos de miles de judíos. Los rusos mataron a los 600.000 judíos que habían deportado por culpa del ataque alemán a Rusia en el 9 de Av de 1914, y también mataron a los 60.000 judíos que había en Bielorrusia, pero no pudieron alcanzar a los polacos. En la Primera Guerra Mundial quedaron bajo dominio alemán y tuvieron que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial para deportar 1 millón a Siberia, donde los comunistas mataron 600.000 judíos polacos, mientras los nazis mataban a los 60.000 judíos que habían quedado en el gueto bielorruso. Prefirieron matarlos ahí mismo en vez de deportarlos a Auschwitz, porque finalmente optaron por deportar a los 60.000 judíos holandeses del famoso campo de concentración en el que estaba Ana Frank, que según cuentan los rabinos, también murió por culpa del demonio hebreo. Keteb Meriri. Después de las masacres nazis que exterminaron al 90% de los judíos de Europa del Este, en el norte de África tampoco quedó prácticamente ninguno. Los fanáticos musulmanes expulsaron a los 600.000 judíos del norte de África, tal como hicieron en Asia con los 60.000 judíos que vivían en Yemen. Ahora ya no queda ninguno. Todo porque en la noche del 14 de agosto, que ya era 15 de agosto, el 9 de Av de 1929, 6.000 judíos se manifestaron exigiendo que el muro de Jerusalén era de ellos. Ahí fue cuando empezó el conflicto palestino, que motivó la expulsión de todos los judíos de los países musulmanes unos pocos años después del Holocausto y de las matanzas de Auschwitz, donde también habría que destacar que empezaron a probar la cámara de gas con 600 judíos en el 9 de Av de 1941 y continuaron matando 6.000 judíos diarios hasta el 9 de Av de 1944, en el que destruyeron la cámara de gas para matar a los 60.000 sobrevivientes húngaros de Auschwitz con la marcha de la muerte que empezó ese mismo 9 de Av. En Hungría mataron 600.000 judíos, mientras que en lo que había sido el Imperio Austrohúngaro mataron 666.000 judíos austrohúngaros, 600.000 en Hungría y 66.000 en Austria. Aquí podemos ver cómo escribieron todos sus nombres, y lo mismo sucedió en la antigua Yugoslavia, cuando mataron 66.000 judíos por culpa del demonio hebreo. Keteb Meriri. Tal como indican los rabinos en el Museo del Holocausto, en Alemania también había 600.000 judíos y los mataron a todos. Solo se salvaron los 60.000 que deportaron antes de la guerra con la ayuda de los sionistas, un caso similar a lo sucedido con los 6.000 judíos daneses, que se salvaron emigrando a Suecia, mientras que los únicos que se rebelaron contra los nazis fueron los últimos sobrevivientes del gueto más importante, el de Varsovia, 60.000 judíos polacos, que también fueron rápidamente asesinados, repitiendo lo que había sucedido en el segundo gueto más importante, también en Polonia, el gueto de Lodz, donde también mataron 60.000 judíos, tal como mataron 60.000 judíos en la República de Eslovaquia o en Letonia, donde mataron a 60.000 judíos después de empezar a matar a los 6.000 de la capital, mientras que en Vilna, en la capital de Lituania, también mataron 60.000 judíos, poco después de haber empezado a matar a los 60.000 judíos que había en Grecia, 66.000 si contamos los 6.000 que habían emigrado a Francia, mientras que la mayor masacre de Rumanía fue la de Jassy, donde mataron a 6.000 judíos, tal como mataron a los 6.000 judíos tártaros que había en la península de Crimea. Ahora ya solo quedan 600. Ha sido en el Pasuk que
el pueblo de Israel tiene la obligación de entender todo lo que ha pasado generación en generación. Así dice la Torá, Vinu Shenut Dor Vador, hay que entender qué ha pasado, ¿para qué? Para no volver a caer en el mismo error. La historia prácticamente se repite generación tras generación. Vamos a ver que casi es la misma historia de Am Israel, generación tras generación. Cuando Am Israel se empieza a liberar, cuando Am Israel se empieza a quitar el yugo de la Torá, ahí empieza la opresión de todos los pueblos. No importa cuál sea el país o el reino, no importan las creencias o la religión que pueda tener cada pueblo. Allá donde van los judíos, la historia siempre se repite con la matanza del 9-11 tras el acontecimiento previo del 17 de Tamuz. Tem Meriri los ataca de 6 en 6 y uno de los mejores ejemplos es el Holocausto, en el que las mayores atrocidades las cometieron las unidades móviles de las SS que mataron a 600.000 judíos con la solución final del 9 de Av, y sobre todo los del campo de exterminio de Belzec, que electrocutaron a 600.000 judíos polacos con la grosa acción del 9 de Av, en la que los rabinos siempre culpan al demonio hebreo Keter Meriri. Podemos destacar además que los nazis atacaron Inglaterra, que era el país que estaba creando el embrión del Estado judío, el embrión del actual Estado de Israel. Los nazis atacaron Inglaterra, que tenían el protectorado de Palestina, el 13 de agosto de 1940, que era el 9 de Av. Operación Andertag o Batalla de Inglaterra, el 9 de Av, y Operación Edelweiss, por la que los nazis invadieron toda Ucrania y el Cáucaso, matando 1 millón de judíos. También el 23 de julio de 1942, que era el mismo 9 de Av en el que empezaban las deportaciones del gueto de Varsovia camino al exterminio de Treblinka. Es incuestionable que todo el Holocausto fue en el 9-11. Meriri. Los nazis perdieron gracias a que los Estados Unidos empezaron a ayudar a la URSS en el 2 de agosto de 1941, que era el mismo 9 de Av en el que se ordenaba la solución final, en el 9-11 hebreo de 1941. Pero finalmente los nazis se pudieron escapar gracias a la famosa operación Paperclip del abuelo Bush en el 19 de julio de 1945, que evidentemente también era el 9 de Av. Meriri. Entiendo que la mayoría de los historiadores no conocen el calendario hebreo, pero supongo que una vez hemos comprobado las tragedias judías del 9 de Av, nadie pensará que todo esto pueda ser casualidad. Los rabinos tienen claro que casualidad no es, que resulta evidente para cualquier persona pensante. Y es que además hay que tener en cuenta que cada una de las 15 tragedias que les he destacado inicialmente, cada una de las tragedias del 9 de Av viene precedida por un acontecimiento previo en el 17 de Tamuz. Lo que sucede es que para que no nos demos cuenta que se está repitiendo todo el tiempo la misma secuencia satánica, los rabinos casi nunca nombran al demonio hebreo Keter Meriri y siempre ponen los acontecimientos del 17 de Tamuz y del 9 de Av por separado. Nunca presentan este cuadro que vamos a ir completando, porque entonces cualquiera se podría dar cuenta que aquí hay gato encerrado, que ellos saben algo que nos están ocultando. Recibí una enseñanza de mi rabino y me decía: cuando se habla de este tema, la gente tiende a burlarse de uno, porque piensan que ese tiempo, que eso que estamos hablando es una locura. Y entonces decía que no me expusiera a decirles esto o a comentarles esta temporada que se avecina, que es un ataque muy tremendo, es una atmósfera muy complicada, pero que no me atreviera, no me arriesgara más bien a decirlo por la burla, por el chisme de los ignorantes, por la acusación de los ignorantes, por los ciegos que siempre los vamos a tener. Les muestro todo el tiempo al rabino mexicano y a la misma mujer judía porque no hay más videos nombrando al demonio hebreo Keter Meriri. Hay alguna presentación con música, como esta, en la que insisten en que no hay que informar a los ignorantes, que somos nosotros, y no he podido encontrar nada más. Keter Meriri, este demonio es el que hace daño en esta época. El demonio sabe y suelta hordas en ciertas épocas también. O sea, siempre va a haber demonios en todos lados. Pero en estos ellos aprovechan debilidades del ser humano en su cuerpo físico también. ¿Me explico? Y en la ignorancia que tienen. Con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos afirmar que hay más pruebas de la existencia del demonio hebreo Keter Meriri que de todos los demás dioses y demonios juntos. Pero Keter Meriri no existe. Keter Meriri es un demonio inventado
hace al menos 2500 años por los sacerdotes que recaudaban impuestos en Babilonia, auténticos parásitos que se dedicaban a estafar a los demás como reyes, banqueros o también como sacerdotes que recaudaban el diezmo, pero esta gente nunca se creyó las leyendas del 9-11. Se inventaban todas estas historias para recaudar impuestos engañando a los demás. Reyes, curas o banqueros, su objetivo siempre fue recaudarse el trabajo de los demás a través de los impuestos. Bienvenidos, romanos. Gracias, Galo. He venido a cobrar el impuesto del César. No te preocupes, el dinero se utilizará bien. Servirá para construir carreteras, para mantener el ejército que os protegerá de vuestros enemigos y para tapar el agujero de la seguridad social. Estupendo, muy bien. Eso es lo mínimo. Lo importante siempre fue recaudar. Estafar al 90 y tantos % de la población agricultora analfabeta que apenas comerciaba mediante trueque. Hay que comprender que en aquella época no era tan fácil recaudar impuestos. Hacía falta mucha imaginación para recaudarle a los muertos de hambre. Recaudaban en nombre de Dios, de la guerra, del rey o del demonio que teme herir, y una por una el objetivo siempre fue recaudar, joderse a los borregos, pastorear el rebaño, y fueron los recaudadores sacerdotes egipcios y babilonios los que crearon los calendarios para maximizar la recaudación de impuestos. Se inventaron los meses, cuyos nombres siguen utilizando en el calendario hebreo. Se inventaron al demonio que teme Meriri para recaudar más, victimizándose siempre en el mismo día del calendario. Y también se inventaron la religión judía, copiando y adaptando sus religiones anteriores. Pasaron de ser sacerdotes babilonios llamados Amoraim, que significa aquellos que dicen, aquellos que comentan, a ser conocidos como rabinos judíos, pero siempre fueron los mismos. Anteriormente se les conocía como aquellos que repiten lo aprendido. Aquellos que dicen, aquellos que comentan repitiendo lo aprendido. En el 9-11 se inventaron los calendarios, la religión judía, el demonio que teme Meriri, y también se inventaron al Mesías. Los recaudadores de impuestos babilonios que empezaron a presentarse como rabinos judíos fueron los que se inventaron y desarrollaron la figura del Mesías. Que el día del nacimiento del Mesías es el 9 de Av. El gran Mesías de la supuesta religión judía es Moisés, cuya historia es una copia literal de la leyenda de Sargón, el que se supone que fue el primer rey sumerio, el primer rey de Babilonia. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la historia del demonio que teme Meriri y cómo apareció por primera vez en los tiempos de Moisés. Por orden de Dios, Moshe ascendió al monte y permaneció allí durante un período de 40 días, hasta el día 17 de Tamuz. Al descender con las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, Moshe vio que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro, e inmediatamente rompió las tablas. Esa fue la primera tragedia ocurrida en este día 17 de Tamuz. 9 de Av del año 2460. Los israelitas enviaron espías a Eretz Israel para investigar si era conveniente entrar a la tierra prometida. El informe de los espías fue poco alentador, por lo que los israelitas decidieron no entrar a la tierra de Canaán. Este hecho desembocó en que terminaran vagando 40 años en el desierto. El 9 de Av, los judíos lamentaron profundamente su equivocada decisión. Según estos sabios, esa es la misma fecha cuando los exploradores, los espías que Moisés había enviado a Israel para ver qué tal es la tierra que iban a conquistar, regresaron con ese informe infame, donde decían que no era posible conquistar la tierra. Eso también fue un 9 de Av. Han llorado un llanto gratuitamente, sin motivo, porque verdaderamente ustedes hubieran podido ir a la tierra a la cual yo les dije que vayan ahí, y entonces lo que ustedes van a pagar es que van a llorar por generaciones en este día. O sea, el día fue como consagrado por un día difícil. O sea, las acciones del pueblo de Israel que hicieron en el primer Tisha B'Av, o sea, este es cuando los espías vuelven, es el primer Tisha B'Av de la historia. Antes de que se destruya el templo, de acuerdo a nuestros sabios, que esto ocurrió en Tisha B'Av,
Entonces ahí empieza, digamos, las penurias del pueblo de Israel en este día. O sea, la primera penuria, ¿por qué es? Por no creer, no tener fe en el propio camino que el pueblo de Israel tenía que ir. No tener fe que Dios te quiere bien y te va a traer para la tierra bendita, va a traer bendiciones. También era no creyeron en Dios. En Dios tampoco creyeron. Esta es la supuesta razón por la que el demonio hebreo Keter Meriri siempre ataca a los judíos en el 9-11. Porque los recaudadores lloraron y difamaron sin motivo, sin sentido en el 9-11, y entonces Dios les prometió que llorarían generación tras generación, que llorarían por generaciones siempre en el 9-11. Siendo precisamente eso lo que ha venido sucediendo hasta ahora, y todo gracias al demonio hebreo Keter Meriri, que según la Torá, el Antiguo Testamento, Meriri, el demonio, es el responsable de que los hebreos construyeran el becerro de oro al no creer en Dios en el 17 de Tamuz. Pero lo cierto es que los recaudadores sacerdotes de Babilonia nunca han creído ni en Dios ni en el demonio. Son ellos los que se inventaron toda esta patraña para recaudar, los que se lo inventan generación tras generación. Siempre es la misma película, y Keter Meriri los mata en el 9-11 porque siguen sin creer en Dios. Han sido circunstancias muy difíciles para el pueblo de Israel. Hemos pasado por desde el llanto de los espías, de los 10 espías que trajeron un mal reporte, maldicieron en cierta forma la tierra de Israel y no dándole un reporte a toda la comunidad negativo de lo que había en la tierra de Israel, lo cual el Eterno dijo: están llorando por gusto, ahora sí que van a llorar por lo que voy a mandar. Y en esa generación, ¿verdad?, literalmente desapareció completamente, lo cual el 9 de Av, ¿verdad?, ellos esperaban morir en el desierto porque hacían sus propias tumbas, los cuales se metían adentro de sus tumbas y esperaban su muerte. Según cuentan aquellos que dicen, aquellos que comentan repitiendo lo aprendido en el 9-11, Dios mató a una 40ª parte de los 600.000 recaudadores de impuestos durante 39 años seguidos en el 9 de Av. Los recaudadores de impuestos cavaban tumbas en la víspera del 9 de Av, sabiendo que cada año 15.000 iban a morir, y que Keter Meriri siempre atacaba en el 9-11 porque el resto del año no moría un solo recaudador de impuestos. Todos morían en el 9-11, todos morían por culpa del demonio hebreo Keter Meriri. Versículo 9-11 del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. La maldición de la ley de Moisés en el versículo 9-11 del Antiguo Testamento. Y los recaudadores rabinos maldicen, comentan que el demonio Keter Meriri los mató en el 9-11 porque no creyeron en Dios, como si esta gente ahora creyese en Dios o en el demonio. Dicen que difamaron al Mesías inducidos por el demonio en el 17 de Tamuz, que difamaron al Mesías porque no creían en Dios y que Dios manda al demonio en el 9-11, pero todo es mentira, siguen difamando, siguen sin creerse sus mentiras, sus leyendas, y son ellos los que se disfrazan de demonio, tal como antes decían hacer milagros. En esa época en Babilonia se les llamaba magos caldeos, recaudaban que daban miedo, caldeos, acadios, arameos, hebreos, fenicios, romanos. Siempre estamos hablando de los mismos recaudadores de impuestos, y que Keter Meriri solo es un actor, un chivo expiatorio colmado de maldiciones. Keter Meriri significa días amargos de maldición con palabras malsonantes, maldecir, decir mal, mentir, hablar mal. El chivo expiatorio es la cabra sacrificial que se arroja al desierto, sobre la cual se dejan caer todas las maldiciones y escupitajos de los recaudadores de impuestos, cumpliendo la ley de Moisés en el 9-11. Meriri es el demonio, el Satanás, que maldicen los recaudadores, porque maldición es muchas veces el insistir en decir mal, el llenar nuestras bocas de palabras destructivas. A veces no nos maldicen, sino que somos nosotros los que nos llenamos de mal. Muchas veces no somos víctimas de la maldición. Quizás los recaudadores somos sus actores, sus protagonistas, sus constructores, y que Keter Meriri es el recaudador malo de la película que necesitan para poder hablar mal. El diablo va a tratar de hacerte amarga la vida, afligirte, angustiarte. Este demonio llamado Keter Meriri. Mira, de esa misma palabra surge otra palabra que es Koter. De Keter o Keter sale otra palabra en hebreo que es Koter. No es Keter, ahí es Koter. Y ese Koter
significa exterminación, destrucción. O sea que el diablo quiere llegar a una vida, este demonio, para exterminarla, para destruirla. Se supone que con la maldición de la ley de Moisés del versículo 9:11, Dios envía al demonio exterminador Cotem Meriri, que primero aparece en el 17 de Tamuz y luego los mata a todos en el 9:11. Pero la maldición, la película, depende de cómo la queramos ver, como actores o como espectadores. Y la película empieza en el mes de Tamuz, que significa ver, conectar los acontecimientos, ver lo que va a pasar, entrever la tragedia que se inventarán los recaudadores de impuestos en el 9:11. Aquellos que maldicen, aquellos que comentan repitiendo lo aprendido en el 9:11, empiezan la película en el 17 de Tamuz, porque Tamuz también significa cinta de película, ver la película en la que Cotem Meriri será el recaudador malo de la película, que siempre termina con los recaudadores de impuestos llorando en el 9:11. Entonces este demonio exterminador es un exterminador, hermano. ¿Cuántos han visto la película que se llama Terminator? Ese es un exterminador, ¿verdad? Donde sale Arnold Schwarzenegger. Sale Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? En esas películas. Eso es un enviado del futuro, vino al presente. Es una máquina destructiva. Para ver bien la película en el mes de Tamuz hay que rectificar la vista. Mira que pongo delante de vosotros hoy 9 de Av, la bendición y la maldición. Mira que pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida, pero para mirar, para ver bien, la persona debe entrenar a los ojos, tanto física como espiritualmente, para ver solo la dimensión positiva interna de la realidad y no centrarse en la realidad externa, en lo que parece, la cáscara negativa, el falso informe difamatorio de la película que termina en el 9:11. Meriri. Hay que enfocar la vista correctamente, cubrir los ojos para ver solo aquello que conviene, la bendición de poder seguir recaudando, con la maldición que en realidad consiste en decir mal, en calumniar a los demás, presentándose como judíos y victimizándose con la película del 9:11 para obtener la bendición a través de la maldición. Tamuz significa película, y la película en la que finge ser judíos empieza con la profecía del 17 de Tamuz, porque todo esto solo es una película, no es real. Cotem Meriri no existe y los judíos tampoco, solo son actores. The Jews say, then we gotta send in spies. The Jews send in spies to spy out the land. And when the spies get back, the entire nation gathers to hear the report. They stand up in the middle, and a hush falls over the crowd. We spied the land, and we can confidently say, we are going to die. There's no way we're going to win this war. There are giants and fortified cities. We're going to get crushed the minute we step foot in that land. And the people hear that and begin to cry and weep all night. And God says, since you cried over nothing, false tears, b'chiyas chinam, you'll cry for generations. I have a question. Isn't God supposed to be all merciful? I mean, how could he say, you cried for nothing, and now you'll cry for generations? Where's his compassion? I thought he's supposed to be our loving Father. And then I heard this answer. If you look closely at the words of the spies, they say the following. V'nehi be'einenu kechagavim, v'chein hayinu be'einehem. We appeared in our eyes like grasshoppers, and so we must have been in there. Esta es la clave para comprender el teatro que montan los recaudadores en el 9:11. Entender que son ellos los que crean los dos bandos ficticios, el de los judíos y el del demonio Cotem Meriri, pero que en realidad no existen ni el demonio ni los judíos. El término demonio lo inventaron los recaudadores griegos que escribieron la Biblia adaptándolo del hebreo. Demonio significa acusador, calumniador, difamador. El demonio habla mal de los recaudadores, los acusa de ser judíos, y luego los recaudadores dicen que Cotem Meriri cumplió las palabras que habló contra nosotros, discriminándonos por ser judíos, y en eso consiste la maldición de la ley de Moisés, en la que el actor Cotem Meriri los acusa de ser judíos sabiendo que no lo son. Cotem Meriri es el recaudador malo de la película que necesitan para seguir presentándose como judíos. Hay que comprender que la religión judía solo es una cortina de humo para recaudar más. A los judíos no les sorprende que en reiteración real, en varias oportunidades, en distintos momentos de la historia, ocurrieron hechos duros un día 17
de Tamuz. Cuando el imperio babilónico sitió la ciudad de Jerusalén, el día 10 de Tevet, el pueblo continuó ofreciendo sacrificios con los animales que quedaban dentro de la ciudad, el remanente, ¿sí? Sin embargo, el día 17 de Tamuz tuvieron que dejar de ofrecer ese sacrificio. A partir de ese momento, el enemigo se fue fortaleciendo hasta que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén, cuando fue destruido el templo sagrado. Informe infame. 9 de Av del año 3174. Los babilonios, por órdenes del rey Nabucodonosor, destruyeron el primer templo, causando con esto un gran exilio judío que representó años de sufrimiento. Según maldicen los recaudadores de impuestos, los ejércitos babilonios rodearon Jerusalén y desabastecieron el templo de Salomón, el primer templo, en el 17 de Tamuz. Al año siguiente, otra vez en el 17 de Tamuz, los babilonios atravesaron las murallas de Jerusalén y destruyeron el templo en el 9 de Av. Justo lo mismo que supuestamente sucedió con los romanos, que atravesaron las murallas de Jerusalén en el 17 de Tamuz para destruir el segundo templo en el 9 de Av. En este caso, los recaudadores de impuestos comentan, maldicen, que los escasos sobrevivientes fueron deportados para ser vendidos como esclavos por todo el imperio. Así es como se fueron esparciendo por todo el imperio romano. Creo que merece la pena ver cómo se montaron la película, el film, el teatro de la tercera ley de Moisés. En el día 17 de Tamuz, el enemigo ingresó a Jerusalén. Informe infame. 9 de Av del año 3830. Los romanos destruyeron el segundo templo por órdenes del emperador Tito. Después de esta destrucción, el templo no ha vuelto a ser construido. Esta es la base de la supuesta religión judía inventada por los recaudadores sacerdotes de Babilonia, que también recaudaban en Egipto. Las tragedias del 9 de Av, precedidas por el acontecimiento previo del 17 de Tamuz. Siempre son ellos los que se montan la película y siempre lo hacen de la misma manera. Se inventan una patraña tan grande que por muy incrédulos que seamos, nunca pondremos en duda que la religión judía existe, que hay judíos que se la creen, que hay judíos que creen en Dios, que hay judíos que creen en el demonio Ketem Meriri. Pondremos en duda toda la travesía del desierto, que fuesen 600.000, pondremos en duda toda la parte religiosa, incluso que fuesen esclavos, pero no se nos ocurrirá pensar que ninguno de los recaudadores de impuestos que se presentan como judíos se cree absolutamente nada de lo que nos está contando, que la religión judía solo es una forma de disfrazarse, de victimizarse ante nuestros ojos. And then I heard this answer. If you look closely at the words of the spies, they say the following: V'nehi be'einenu kechagavim, v'chein hayinu be'einehem. We appeared in our eyes like grasshoppers, and so we must have been in theirs. Ketem Meriri es el recaudador malo de la película, el exterminador. Igual si hablamos del babilonio Nabucodonosor o del general romano Tito. Ellos solo son actores cumpliendo el papel del demonio, cabezas de turco para que los recaudadores de impuestos puedan llorar y difamar en el 9 de Av, maldiciendo que son judíos, diciendo que el pueblo judío existió o que antes eran muchos. Es gracias a Ketem Meriri que se redimen ante nosotros, maldiciendo sus supuestas desgracias, maldiciendo que son judíos cuando no lo son. El 9 de Av es una fecha que evoca diferentes desgracias del pueblo judío a lo largo de su historia. Tal vez las más importantes y conocidas sean las destrucciones del primer y segundo templo. Pero Tisha B'Av no solo evoca la destrucción, sino también la posibilidad del renacimiento, de la redención. Inclusive se habla de que en Tisha B'Av, en esta fecha donde el templo fue destruido también, allí nació el Mashiach. Dice, ahora no existe duelo en Israel sin consuelo de la redención, y no hay destrucción sin un resurgimiento posterior. Por eso, según la tradición, el Mashiach nació en Tisha B'Av, en estas fechas. Ketem Meriri es mitad demonio, mitad Mesías. Para los recaudadores que maldicen ser judíos, Ketem Meriri es el Mesías que hace de recaudador malo de la película y lo redime en el 9 de Av, el chivo expiatorio que terminarán venerando.
mientras que para los demás, para nosotros, Ketem Meriri es el demonio que supuestamente mata a todos los recaudadores con el falso informe difamatorio por el que lloran en el 9/11. Y hay que comprender que en eso consiste ser judío, en lamentarse por las tragedias del 9/11 porque Dios les prometió llorar por generaciones en el 9/11. Maldicen que es difícil ser judío, que la ley de Moisés es muy exigente con ellos, pero que ser judío es un orgullo, un privilegio, un desafío. Lloran los hombres, no tiene nada de malo, solo depende del por qué lloran, si es por un berrinche o si es porque en eso consiste fingir ser judío. Meriri se le identifica como el Señor del mediodía. Está entre la mitad. Él no es un demonio de día, él no es un demonio de noche. Todo lo que se refiere a este demonio está a la mitad. Medio mesías, medio demonio, es gracias al actor Ketem Meriri que los recaudadores de impuestos se presentan como judíos. Ellos maldicen al demonio, maldicen al mesías, maldicen que son judíos, y en eso consiste la ley de Moisés del versículo 9:11. Ketem Meriri habla mal sobre los supuestos judíos, los acusa de ser judíos, y luego los recaudadores de impuestos maldicen que Ketem Meriri cumplió las palabras que habló contra ellos cuando los acusó de ser judíos, dándoles la excusa perfecta, el empujón necesario para poder difamarlo, maldiciéndolo mientras lloran en el 9/11. Reclamar, y no solo reclamaban, decían que por el odio que Dios les tiene, por eso los sacó de Egipto para ser entregados por los pueblos que estaban ahí en las zonas como al Emorí, para ser destruidos. Entonces, eso es lo que ellos están diciendo, no solo que no querían hacer eso, sino que también lo acusaban a Dios. Eso es lo que estaban diciendo, y eso fue, de acuerdo a nuestros sabios, ¿sí? Lo que determinó que esta noche, esa fecha iba a ser una fecha para llorar por generaciones. Nuestros sabios dicen: Atem bajitem bejía shel Chinam. O sea, ustedes, el Torot, ustedes lloraron gratuitamente, entonces les vamos a hacer que este sea un llanto, una lamentación por generaciones. Como crianza que llora sin motivo, y viene la mamá que lo da un pequeño golpe así, ahora tiene motivo. Ahora tiene motivo, sí. El demonio Ketem Meriri es el mesías del que siempre hablan los recaudadores de impuestos. Es el que les da el empujón, la excusa perfecta para llorar en el 9/11 y montar siempre la misma película. Solo cambia el nombre de los actores. Hay que decir que por aquella época a los recaudadores sacerdotes se les conocía como fariseos que tenían claro que para seguir recaudando necesitaban ganarse nuestra empatía, nuestra solidaridad, lo que ellos llaman el templo espiritual, y también tenían claro que debían hacerlo generación tras generación para que sus supuestas tragedias no se olvidasen nunca. Estos días son días de generación de conciencia, son días de reflexión, generación de conciencia acerca de cómo podemos hacer nosotros, ¿sí?, para corregir lo que llevó a la destrucción del templo, que en realidad los sabios dicen que toda generación en la cual el templo no se construyó, se considera que en esa generación el templo se destruyó. Quiere decir que no es que nuestros antepasados hace 1948 años fueron responsables de la destrucción del templo. Ellos fueron responsables, pero nosotros somos tan responsables como ellos del hecho de que todavía no hay templo. ¿Por qué todavía no hay templo? Porque hay algo que todos nosotros, cada uno, y obviamente que me lo digo hacia mí, cada uno hacia uno mismo, uno tiene que corregir algo. Uno tiene que corregir el templo que está dentro de cada uno. ¿Cuál es el templo que está dentro de cada uno? El corazón. ¿Y qué es lo que está mal en el corazón? Lo que está en el corazón son cualidades: odio gratuito, rencor, envidia, venganza, etc. Entonces uno tiene que pensar en los sentimientos negativos que uno tiene, cómo agarrar y tratar de decirse lo que todo eso lo voy a sacar, voy a eliminar todo eso. Si elimino todo eso, entonces preparo la base para que haya un templo a nivel espiritual. Si hay un templo a nivel espiritual, entonces, como dije antes, como la causa está corregida, va a haber también un templo a nivel físico. Los recaudadores saben que al ser los dueños de casi toda la riqueza mundial, generan rencor, generan envidia. Para poder mantener ese templo físico, ese templo terrenal o material en el que viven, se tienen que ganar nuestra empatía, se tienen que ganar lo que ellos llaman el templo espiritual. Cuando los recaudadores de impuestos maldicen que se destruyeron sus dos templos en el 9 de Av, se refieren a que ellos destruyen su templo físico y también el templo intelectual con la intención de ganarse el templo espiritual.
renuncian al intelecto, repitiendo siempre la misma película con las mismas fechas, y también destruyen el templo físico para ganarse el templo espiritual, que será la base para poder seguir recaudando a buen recaudo. A lo mejor lo que Tisha B'Av conmemora es que Dios destruye esa casa, permite de que el Beit HaMikdash sea incendiado porque no quiere estar circunscrito a una casa. Tal como decía ya en la Torah, Ve'asuli Mikdash, ustedes me construirán un tabernáculo, Ve'shachanti betocham, pero yo voy a residir dentro de ustedes. Yo no voy a estar circunscrito a un área geográfica. Dios se encuentra en todas partes del mundo. El que dice templo físico dice también Torres Gemelas o Jerusalén. En el 9-11 los recaudadores de impuestos hacen un pequeño sacrificio físico, un pequeño sacrificio material para ganarse nuestro templo espiritual. Los recaudadores de impuestos tienen claro que para seguir recaudando, para recaudar a buen recaudo, necesitan ganarse nuestro templo espiritual. Para maximizar la recaudación tienen que recaudarnos emocionalmente, sentimentalmente, tienen que recaudarnos hasta el tuétano, tienen que recaudarnos hasta el extremo de que nos neguemos a conocer nuestra verdadera historia. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Somos tan borregos que no nos importan las evidencias, no nos importa el sentido común, las pruebas. Nos autocensuramos, luego hablamos de libertad de expresión, y así es como el actor que hace de recaudador malo de la película se convierte una y otra vez en el Mesías que redime a los recaudadores de impuestos, contándonos la misma patraña con las mismas fechas, vendiéndonos siempre la misma película en la que maldicen ser judíos. El cuarto hecho trágico acaecido en 17 de Tamuz tuvo que ver con los rollos de la Torá que fueron quemados. El malvado Apóstomo quemó esos rollos de la Torá. Algunos comentaristas conjeturan que esto ocurrió durante el periodo del procurador romano Samnanus, unos 16 años antes de la gran revolución en contra del gobierno romano. En ese momento, las fuerzas militares romanas estaban en contra de los judíos y todo lo que para ellos era sagrado, causando de esa manera una gran cantidad de problemas y disturbios. Informe infame. 9 de Av del año 3895. Los romanos detuvieron violentamente la revuelta judía de Bar Kokhba. En esta revuelta se perdieron cientos de vidas y posterior a ello, los judíos fueron expulsados de Judea de manera definitiva. La rebelión de Bar Kokhba. El resultado final de esta rebelión concluyó con la caída de Betar y fue desastroso. El 90%, miren, de los habitantes de Yehudá, o sea, Yehudá era lo que era Israel, Yehudá era lo que era Israel, era la provincia era una provincia de Roma, de Judea. El 90% fue asesinado. Tremendo, ¿no? O sea, de toda la población, es un número gigante. El 90% fue asesinado. Hizo apilar cientos de miles de cuerpos en un gran viñedo, regando los campos con la sangre de los muertos, y los dejó allí como un cínico homenaje a su victoria. Este horrible episodio quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo judío. Para nosotros es trágico. Los sabios cuentan que milagrosamente, los cuerpos se mantuvieron sin descomponerse hasta que el decreto de Adriano expiró y finalmente pudieron enterrar a los muertos de Betar. La cifra de muertos que indicaron los recaudadores fariseos en Betar fue realmente enorme. En el Talmud maldicen, comentan, repiten, denuncian que en el 9 de Av del año 135 murieron 4.000 millones de recaudadores de impuestos asesinados en la ciudad de Betar. Maldicen que los romanos quemaron a millones de niños enrollados en papiros mientras esclavizaban y deportaban a los escasos sobrevivientes. Pero es que una vez más todo es mentira, siempre es la misma película. Nunca existió el supuesto pueblo judío esclavizado en Egipto que se escapó con las plagas y murió en los 9 de Av consecutivos de la travesía del desierto. Tampoco existieron los millones de judíos supuestamente esclavizados en Babilonia con la destrucción del primer templo. Tampoco existieron los millones de judíos asesinados con la supuesta destrucción del segundo templo, ni los 4.000 millones de judíos asesinados en la ciudad de Betar, ni 4.000 millones ni los 4 millones que ahora nos cuentan
Tampoco los casi 600.000 que se indican en la Wikipedia o los 100.000 que suelen indicar a veces otros recaudadores. Cualquier cifra es mentira. Es el falso informe difamatorio del 9 de Av, precedido por la supuesta quema de la Torá del Antiguo Testamento, que según dicen fue la causa de la rebelión en el 17 de Tamuz. La rebelión de Bar Kokhba llegó a su fin en el año 135. Los romanos buscaban la solución final. Nominal le puso así como destruir a Israel. No tomaban prisioneros, los romanos tomaban prisioneros, ¿no? Como esclavos. No tomaban prisioneros judíos para venderlos como esclavos, como hicieron en la guerra del año 68. Por órdenes del emperador, llevaron a cabo un genocidio sistemático y calculado en todo el territorio de Judea. O sea, dieron la orden de matar a todos, de matar. Matando a mujeres, hombres y niños, según el relato de los propios historiadores romanos, como Dion Casio, 50 ciudades fortificadas y casi 1000 aldeas fueron completamente arrasadas. Dion Casio y Flavio Josefo también eran recaudadores de impuestos. Estos son los dos historiadores más conocidos, los famosos escribas del imperio, y evidentemente también eran recaudadores de impuestos. Los rabinos describen que las ciudades de Beta mataron tantas personas y lo peor fue que no nos permitieron entrar a la tierra, entrar a la ciudad a enterrar los cadáveres. Entonces, terrible la situación, y salía de la ciudad ríos de sangre, ¿ya? De todas las personas que habían matado, que a la espada los mataron y los dejaron en las calles y no los enterraron. Ríos de sangre, 4.000 millones de recaudadores de impuestos asesinados en la solución final romana que milagrosamente no se descompusieron durante 17 años a la intemperie, y millones de niños que ardieron enrollados en papiros en el 9-11. La película es realmente espectacular, no me lo pueden negar. Habrá quien crea que faltan los nazis, que para ser una gran película tiene que haber nazis, y es por eso que quiero adelantar que hace más de 2000 años que al príncipe judío o Mesías le llamaban el nazi. Se escribe con 2 S, pero se pronuncia nazi, lo comprobaremos más adelante. El príncipe judío es el nazi, y también comprobaremos que fueron los recaudadores sionistas alemanes los que se inventaron el término nazi, porque el nazi es el Mesías que redime a los recaudadores de impuestos en la era de la redención. El nazi es el Mesías, el demonio hebreo Ketem Meriri, siendo el 80% de los judíos de todo el mundo reconocidos como judíos askenazis, que según maldicen son de origen alemán. El nazi era reconocido como el patriarca de todos los recaudadores, el sumo sacerdote de los fariseos del Sanedrín. El nazi era la esencia de la recaudación pura, recaudación concentrada. El nazi era el recaudador máximo, la razón por la cual debían seguir recaudando. El nazi más importante antes de Cristo fue el fariseo Hillel, que fue el primero en sistematizar la Torá, el Antiguo Testamento, las Santas Escrituras, siendo el fariseo nazi Hillel, también conocido como Hillel el Viejo, el que se inventó gran parte de la doctrina cristiana. Rabino Hillel, de acuerdo con el Talmud, nació en Babilonia, se formó en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía. Sus planteamientos sobre la ética y la piedad fueron precursores de algunas enseñanzas morales del cristianismo y el islam. El más influyente de los fariseos era Hillel. Un predicador influenciado por la escuela judaica de Hillel fue Jesús de Nazaret. Si Hillel aconsejaba tratar a los demás como uno desea ser tratado, Jesús decía que hay que estar dispuesto a ofrecer la otra mejilla a los enemigos. La mayor parte de la ética de Jesús, las hermosas ideas que se leen en el Sermón de la Montaña o de la Llanura, según la versión que elijas, son las ideas éticas de las que hablaban los rabinos fariseos como Hillel y Shammai. Es lo que tienen en común el judaísmo y el cristianismo y el conjunto de nuestra civilización. El recaudador bigotudo Hillel fue el nazi más importante antes de Cristo, y serían sus descendientes los que mantendrían el cargo de nazi. Los descendientes del nazi fariseo Hillel serían durante varios siglos los presidentes de todos los recaudadores, y el que más recaudó fue el bigotudo nazi Hillel II, el responsable del calendario hebreo que se utiliza desde entonces. El actual calendario judío fue elaborado matemáticamente. Bueno, primero quiero recapitular las 5 leyes de Moisés que ya hemos visto.
Pues primero la primera cosa que pasó en la historia era el pecado de los espías. Estamos hablando en 2449 de la creación del mundo, un año después de la salida de Egipto. Ya regresaron los espías y empezaron a hablar mal de la tierra. Okay, hablamos mal de la tierra de Israel y ya vimos que Moshe mandó turistas, ellos regresaron espías, Moshe mandó a gente para encontrar puntos positivos, ellos trataron de encontrar puntos negativos. Es el primer pecado que influye de alguna manera, pero no por eso sufrimos, sino a veces cometemos lo mismo. No es que nosotros tenemos que pagar lo que hicieron los espías, pero sí tenemos que pagar lo que nosotros hacemos. Y ese siguió también en la época de los dos templos. El primer templo fue destruido en 3338 de la creación del mundo, como hace 2400 años. Estaban en Babilonia 70 años y después otra vez regresaron, construyeron el templo y 420, según algunas opiniones, hay otras opiniones, pero es la opinión clásica, se destruyó el segundo templo y ya estamos en 3828 de la creación del mundo. En el mismo Tisha B'Av se destruyó el templo primero por los de Babilonia con Nebuchadnezzar y el segundo por los romanos. En el mismo día de Tisha B'Av. El segundo templo, como todos saben, fue destruido por odio gratuito, por todo lo que pasó en esa época. Después, en el año, más o menos estamos hablando, no muchos años después, sino 135 de la Era Común, después de la revolución de Bar Kokhba, se fallaron y los romanos otra vez entraron a la ciudad de Beitar y mataron muchos judíos otra vez unas tragedias, otra vez tristeza, otra vez problemas. Esta fecha se quedó marcada en la historia en varios lugares que podemos ver que esa fecha repitió otra vez en Tisha B'Av. Siempre estamos hablando en el mismo día del calendario. La última resistencia de los judíos contra los romanos fue capturada por el enemigo en Tisha B'Av. Cientos de miles de judíos, de acuerdo a la Gemara en Gitín, Adriano mató 4 millones de Yehudim. Fueron asesinados y sus cuerpos fueron dejados sin enterrar. Alrededor del mismo periodo, también en un 9 de Av, el área más sagrada del templo y sus alrededores fue arada por el general romano Turnus Rufo. Lo que quedó en Jerusalén se convirtió en una ciudad pagana y pasó a llamarse Aelia Capitolina. El acceso a Jerusalén en ese entonces fue prohibido para los judíos. La manera de destruir una ciudad completamente y dejar sin rasgos era ararla. Y eso también fue un 9 de Av. Se podría pensar que las leyes de Moisés que hemos visto hasta ahora son simplemente una fábula, una leyenda, que en aquella época no había un registro histórico fidedigno, que se lo pudieran inventar todo. Pero eso no explicaría que las principales tragedias de la modernidad también hayan sido cumpliendo la ley de Moisés. Los recaudadores de impuestos montan el show, dicen que el demonio hebreo que Tem Merili los posee en el 9-11, se imaginan cosas que no suceden, dicen que se las creen, pero los borregos que realmente nos las creemos somos nosotros. Nos han engañado con la película del poli bueno y el poli malo, por lo que no me importa si usted es católico, ateo o musulmán, de derechas o de izquierdas. No podemos ser tan sectarios como para seguir creyéndonos las leyendas de un demonio, y tampoco es una cuestión de inteligencia. Solo se necesita querer saber la verdad, estar dispuestos a reconocer que nos han engañado durante miles de años por no conocer el calendario hebreo, por no saber que cuando se trata del 9 de Av siempre es Meriri. Tisha B'Av es parte esencial de la vida de un yudí. Pero ¿saben qué, Rabotay? No para engañarnos, para no engañarnos. Los recaudadores no se engañan, los engañados somos nosotros por no querer aceptar que somos borregos, que nos han engañado y recaudado hasta el templo espiritual. La mayoría de la gente es tan prepotente, tan orgullosa, que se niegan a escuchar, dicen que son tolerantes, pero no toleran que se les demuestre que están equivocados, que fueron engañados, que no tienen la verdad absoluta. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Y aunque la mayoría de la gente no me quiere escuchar, a mí lo único que me queda es continuar denunciando la recaudadora patraña del demonio hebreo Tem Merili, con la esperanza de que a otros se les quiera escuchar. El mes de Av, el mes 11, significa escuchar. Digo, es que eso es lo que se llama, ¿verdad?, la ignorancia de conocer las Escrituras. Toda esa gente es ignorante y tenemos que tener compasión de ellas, porque así éramos nosotros antes de conocer la verdad en la palabra de Dios.
Entonces no podemos juzgarlos. Están así porque nadie les ha hablado ni les ha dicho. Tanto la historia oficial como la mayoría de los acontecimientos de la actualidad son un montaje. Los recaudadores de impuestos se montan la película, la actuación teatral, y nosotros nos la seguimos tragando en pleno siglo XXI. Tete Meriri es el demonio en el que se basa la supuesta religión judía, y según cuentan los recaudadores, en la Edad Media Meriri pasó a significar directamente demonio. Meriri era Satán, el diablo que mataba, esclavizaba o deportaba a todos los recaudadores en el 9 de Av. Así lo cuenta la historia oficial, y así nos lo inculcan desde pequeños. Pero si usted ve los siguientes capítulos, tendrá totalmente claro que todo es un montaje, una obra de teatro, una película en la que siempre nos pastorean con las mismas flechas porque saben que somos borregos, que basamos nuestro comportamiento en lo que haga el rebaño y en la ignorancia que tienen.